preparados para los tiempos difíciles. Y me refiero en cuanto a la fe, es decir, que nosotros podemos estar preparados para cuando lleguen esos tiempos, porque como creyentes no estamos exentos, hermanos, de las adversidades. Los tiempos difíciles van a llegar a la vida de los creyentes, pero la palabra de Dios siempre nos ayudará a estar preparados para que nuestra fe no se debilite, porque tenemos una esperanza viva o una promesa de parte de Dios para sus hijos. El apóstol Pedro sabía que sus hermanos, cuando comenzó la iglesia en el primer siglo, todos los que habían creído en Jesucristo, les aguardaba días difíciles. Por eso él les recordó la seguridad que tenían como hijos de Dios, porque fueron escogidos, al igual que nosotros hemos sido escogidos por Dios, hermano. Porque hemos nacido en una esperanza viva y tenemos la protección espiritual que nos garantiza la eternidad con el Padre Celestial. Por eso cuando él escribe en su primera carta, me gusta ir conmigo ahí a la primera carta de Pedro y véalo ahí en el primer capítulo de su primera carta. Y voy a leer del verso 3 al 6. Cuando estén allí me contestan con un amén para poder darle lectura. Esperamos que aquellos que están a través de las plataformas busquen su Biblia y acompáñennos en esta reflexión. Dice así la palabra del Señor, primera de Pedro capítulo 1 verso 3 al 6. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y eso era lo que acontecía, hermano, al principio de la iglesia, ya por el año 70, donde Jerusalén había sido desolada y todos los cristianos que estaban en Jerusalén tuvieron que huir a diferentes provincias. Y si usted lee el contexto de estos pasajes que hemos visto acá, es decir, donde comienza el capítulo de la primera carta, el saludo de Pedro a todos los hermanos, y él les dice a los dispersos, a los expatriados, es decir, aquellos que estaban fuera de su patria. Todos los que habla allí dice expatriados de la dispersión, es decir, habían sido sacados, habían sido salidos de su patria, de Jerusalén, y algunos estaban en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Y de hecho el apóstol Pedro, hermano, estaba en Babilonia. Si usted ve más adelante el capítulo 5, verso 16, le va a decir, él estaba escribiendo esta carta desde allá, de aquel lugar. Entonces, lo que le estaba haciendo el apóstol en esta primera carta era animando a los hermanos que iban a sufrir persecución, y aún estando en un lugar extranjero, ellos iban a enfrentarse a diferentes adversidades, a dificultades, pero el apóstol, hermano, les hace memoria de la herencia, de lo que ellos tenían, aunque habían sido expatriados, pero eran los elegidos por Dios, como usted y yo también. Y esto hace
mucha similitud. Ahora nosotros estamos aquí en un país extranjero, pero aún con toda dificultad, hermanos, nosotros debemos recordar que somos hijos de Dios, que tenemos una herencia y tenemos las promesas de Dios para con nosotros, que en medio de dificultades debe haber o traernos a la memoria de que hemos sido escogidos por Dios, y como escogidos por Dios tenemos esta esperanza viva de las promesas de nuestro Creador. Por eso es que Él les escribe, como digo, si usted quiere ir a los versículos anteriores, ahí en la primera carta, usted ve el saludo que le hace. Y en el verso 2 dice, elegido según la presciencia. Y sí, así dice, presencia. No dice presencia. Es decir, presciencia quiere decir el conocimiento anticipado de Dios antes de que suceda, ya Dios lo sabía. Él tiene el conocimiento, eso es lo que quiere decir esa palabra. Presciencia, antes de que se dieran a conocer las cosas, ya Dios lo sabía. Y nosotros fuimos elegidos por Dios antes de que nosotros naciéramos, hermano. Ya estábamos elegidos por Dios, y por eso el apóstol hace esta recordatorio a todos los hermanos, y que bien viene a nuestro tiempo el que nosotros a veces en tiempos de dificultad, para nosotros poder estar preparados, debemos también recordar, hermano, lo que nosotros tenemos de parte de Dios. Porque más adelante el apóstol Pedro les ofreció instrucciones específicas para prepararse ante las pruebas venideras. Y mire ahí mismo, en el mismo capítulo de la primera carta, en el verso 13 al 15, dice así: por tanto, es decir, teniendo todo esto a nuestro favor y saber que van a venir estas diversas pruebas, aflicciones, dice en el verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Las palabras, hermanos, del apóstol, inspiradas por el Espíritu Santo, dedicadas a la iglesia que comenzaba en aquel tiempo, contenían ciertas guías valiosas para que pudieran ellos permanecer firmes en la fe y estar preparados. Para nosotros ahora en día también podemos encontrar esos mismos valores, en lo cual también podemos encontrar lecciones para nosotros poder estar preparados en los tiempos difíciles, hermanos, en los días que ahora nosotros estamos viviendo. ¿Cuántos de ustedes han tenido dificultad después que aceptaron al Señor? Todos, ¿verdad? Y cuando hablo de preparación, no quiero decir que es para que no vamos a evitar lo que venga, sino para saber, hermano, cómo poderse mantener en la fe. Usted sabe que muchas de las personas que no están en las congregaciones ahora en día, después que aceptaron al Señor, es porque no estaban preparados para poder resistir en los tiempos difíciles y su fe decayó. Por lo tanto, como cristianos, la palabra del Señor nos enseña, y aquí el apóstol Pedro, hermano, estaba aconsejando a la primera iglesia, y que ahora para nosotros también podemos encontrar estas lecciones. Yo quiero tomar por lo menos 2 lecciones de lo que nosotros podemos aprender de lo que sucedió en la iglesia y que aplica ahora mismo para nosotros también. Y la primera lección es que debemos entender que nuestra creencia afectan cómo enfrentamos los problemas. Es decir, nuestra fe. Cuando hablo creencia se refiere a en lo que nosotros creemos.
Eso afecta directamente, hermano, usted lo note o no, siempre nuestra reacción a los problemas y a las dificultades, vamos a reaccionar en base a lo que nosotros creemos. Sea que esté usted en una iglesia o se congregue en una iglesia cristiana, siempre va a reaccionar en base a lo que cree. Y ahí se va a dar cuenta realmente dónde está puesta su fe. Porque prepararnos para estas adversidades del futuro empieza por que nosotros podamos pensar correctamente. Y la manera de pensar correctamente es que nuestra fe esté fundamentada, hermano, en la verdad, en la palabra de Dios. Por eso es tan necesario el conocerla, para saber si nosotros de lo que leemos creemos en ello. Y eso es lo que les estaba insistiendo Pedro a la iglesia cuando él comienza en el verso 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto de ceñir los lomos, hermano, en el contexto que ellos lo decían, era cada vez que decían ciñan sus lomos, es que te tienes que preparar. Así le decían a los que iban a pelear la guerra, porque ellos usaban un vestuario que para poder estar listos tenían que ceñirse, es decir, eran como batas que usaban. Entonces ellos, para prepararse, para poder correr, ellos se tenían que amarrar y entonces ceñir vuestros lomos. Es decir, en otras palabras, quiere decir prepárese, alístense. Por eso es que él dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, esto tiene que ver con nuestro pensamiento en lo que nosotros creemos, hermano. En lo que, ¿dónde está tu fe? Vuelvo y repito, cada vez que enfrentas una adversidad, ¿a dónde está tu fe? Es la manera donde tú vas a reaccionar a ese problema. Por eso siempre cuando el Señor estaba guiando a su pueblo, los estaba dirigiendo, Él siempre los llevaba a que la palabra de Dios fuera su fuente de seguridad, su fuente donde ellos pudieran tener la confianza y la esperanza de las promesas de Dios. Si usted hace memoria y recuerda cuando Josué iba a tomar el cargo después que Moisés dejó de liderar al pueblo de Israel y Josué iba a tomar el liderazgo, lo primero que le dice el Señor, usted puede ir ahí a Josué 1, 8 y 9, a un versículo muy conocido, pero esto era la razón por la cual lo llevó el Señor a Josué allí, y dice en el verso 8: nunca te aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nosotros, hermanos, hoy tenemos la verdad revelada. 66 libros acá. Esa es una verdad que nos da la garantía de lo que Dios ha dicho se va a cumplir, pero tienes que conocerla. Tienes que entender lo que Dios dice de ti y de sus hijos, y lo que Él está dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Porque eso nos va a ayudar a que nosotros podamos mantener una fe firme, preparado, porque cuando viene la adversidad es fácil, hermano, buscar el camino más corto. Confiar en que Dios nos cuida reduce el temor en nuestras dificultades. Voy a repetirlo. Confiar en Dios, que Él cuida de nosotros, reduce el temor. ¿Usted sabía que el temor es uno de los enemigos? ¿De quién?
de la fe, hermano. El temor y la duda son los que debilitan nuestra fe. Entonces, cuando nosotros confiamos y nuestro entendimiento ha sido preparado para poder estar listos para defendernos en el momento de la dificultad, entonces esa confianza va a estar puesta en lo que nosotros creemos. Pero para creer es necesario que nosotros oigamos de la palabra del Señor. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A veces pensamos, hermanos, que el conocer de la verdad revelada es para algunos cuantos, pero no, hermano. Yo siempre he dicho, este es el manual de vida. Y sobre todo cuando nosotros queremos estar listos para cuando se presente la dificultad, uno no pueda vacilar, sino que pueda estar consciente y seguro y confiado de que Dios va a actuar en el momento donde nosotros lo necesitemos a Él. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe en el Evangelio capítulo 5 verso 39, él dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Palabras de Jesucristo, escritas por el apóstol Juan. Pero siempre lo llevaba siempre a la palabra de Dios. Más adelante, capítulo 16, verso 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, todo lo que debemos hacer es renovar nuestro entendimiento para nosotros poder tener esa seguridad y esa confianza, porque hay muchos factores, hermano, hay muchos conceptos que aún después de haber conocido al Señor siguen siendo nuestra fuente de fe. Y aunque a veces nosotros no lo queramos aceptar, pero es así, porque hay conceptos que no han sido renovados. Y a veces, ¿cuál es la idea que tú tienes de Dios, hermano? ¿Cuánto tú conoces de Él que te va a responder en el momento de la dificultad? Porque a veces no lo vemos o no está presente en el tiempo que nosotros queremos. Pero sin embargo hay una promesa, y esa confianza en lo que Él ha dicho se requiere que uno le crea a Él. Y es la palabra la que nos dice de cómo Él va a responder. Pero a veces nuestros conceptos nos han llevado a nosotros a no poder cambiar a dónde es que nosotros tenemos nuestra confianza o nuestra fe. Y vuelvo y repito, en lo que nosotros creemos, ¿dónde está fundamentada tu creencia? De esa manera es que vas a enfrentar las dificultades. Y si mis fundamentos están en conceptos humanos, entonces fácilmente voy a fracasar, o mi seguridad, mi fe va a debilitarse y rápido voy a huir. ¿Por qué un porcentaje muy elevado de las personas que se alejan de seguir a Cristo sucede cuando vienen las dificultades? La razón, hermano, es porque no estaba preparado para enfrentarla. Y una de las lecciones primero que hoy tenemos que aprender es que nuestro pensamiento, nuestra fe debe arraigarse en la palabra del Señor. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Y eso no lo tenía aquí, no está anotado ahí, pero viene
al caso en este momento. En el verso 2 del capítulo 12 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, nuestra manera de pensar, nuestra forma como entendemos las cosas, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos, hermanos, entender en el momento de la dificultad cómo Dios va a actuar, al menos que nuestro pensamiento esté renovado y esté anclado en la verdad revelada en la palabra de Dios. Y es la manera donde nosotros podemos estar preparados para poder resistir y nuestra fe no vacile en los momentos de la dificultad. La segunda lección que el apóstol Pedro les enseñaba y que aplica para nosotros es que nosotros deberíamos estar con un espíritu sobrio, es decir, ser sobrio en espíritu, es decir, mantener el equilibrio en medio de la crisis. Y es algo muy, a veces, difícil de mantenerlo, que en medio de la dificultad tú te puedas mantener tranquilo, esperando en lo que Dios va a hacer. Al menos que tu fe, hermano, esté fundamentada en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Y puedes estar confiado: oh, Él lo hará, Él lo hará. No sé cómo lo hará, pero Él lo va a hacer. Y eso solo se logra cuando nuestro entendimiento ha sido renovado. Ahora, el mantener ese equilibrio en medio de la crisis, en la dificultad, se necesita tener seguridad en las promesas de Dios. Hoy más que nunca. De hecho, a veces la palabra del Señor o el Evangelio se está predicando en muchos lugares de una manera suave, donde no afecte a la gente, donde no confronte a la gente con su estilo de vida. Y a veces quiere adaptarse el evangelio a lo que la gente hace. Dice: no voy a decir esto porque aquí vienen algunas personas que hacen esto o hacen lo otro. Mas sin embargo, hermano, la verdad sigue siendo la misma. Es necesario proclamar la verdad tal y como fue revelada para el beneficio nuestro. Confrontarnos en que nosotros no podemos llegar al Señor si no hay un arrepentimiento. Todo el enfoque del evangelio para tener una nueva vida es llevarlo al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento quiere decir un convencimiento que necesitamos de Dios. Arrepentirnos de nuestra manera de vivir, lo que leímos ahí en el capítulo 12 de Romanos. Dice: renovaos de vuestro entendimiento. Porque si yo tengo una comprensión, hay muchas personas ahora, por la diversidad que hay, hermano, de una verdad relativa, donde la gente ahora dice mucho acerca de esto: oh, la verdad de lo que te hablo va a depender de cómo tú la aceptes. Es decir, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. Entonces, todo a veces ronda en base a lo que cada quien cree. Pero la palabra del Señor habla de una sola verdad. Dice: y conoceréis la verdad. No dice una de las verdades, no, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces no hay diversidad, pero en lo que ahora concierne a nuestro tiempo es que cada quien quiere adaptar la palabra de Dios a su estilo de vida, porque no ha renovado su entendimiento. Pero lo que debemos entender, que eso no nos va a ayudar para mantenernos firmes en la fe y para nosotros poder mantener un equilibrio en medio de la crisis. Es necesario tener el conocimiento adecuado. ¿Para qué? Para que a la hora de tomar decisiones nosotros podamos ver
que ese equilibrio implica rechazar soluciones rápidas. Y las soluciones van a venir si no hay una firmeza en lo que tú crees o una verdad absoluta en cuanto a tu vida y a lo que el Señor quiere de ti. Por lo tanto, cada vez que existe una dificultad, siempre va a buscar la salida más rápida. Siempre cuando estoy ministrando a veces matrimonio y cuando vienen bien enojados, bien molestos, hermano, lo primero que me hablan y lo primero que dicen, nos vamos a divorciar. No, es que ya no se puede, hermano. No, porque esa es la salida más rápida. Matrimonio. Escúchame. Cada vez que existe una dificultad, la salida más rápida, la puerta más cerquita es el divorcio. Porque de allí, dice, aquí la arreglamos, tú sales para tu lado, yo salgo para el mío. ¿Por qué? Porque no conocen, hermano, el plan de Dios. Dios instituyó al matrimonio como la primera institución para que hubiera armonía en la sociedad y en la familia. Ese es el plan de Dios. Pero nosotros, al no tener el conocimiento, al no conocer la verdad, la puerta más rápida y más accesible va a ser eso. Y hablo con respecto a los matrimonios. Y así para todas las cosas. Cualquier problema que exista, padres e hijos, en la relación que hay, cuando hay dificultad, la salida más rápido es deshacer el vínculo familiar. Sobre todo el muchacho cuando ya ha alcanzado su mayoría de edad, tiene 18 años, lo primero que dice, oh, ya soy adulto. Y no acepta el consejo de papá y mamá. Pero la palabra de Dios nos dice otra: hijos, obedeced a vuestros padres. Porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida. Hay una promesa de parte de Dios. Pero ¿cuál es la salida más rápida? Me voy de la casa. Poniendo a prueba cuánto uno los quiere para que le digan, no, no te vayas, haz lo que tú quieras, no importa, yo te quiero tener aquí en casa. Porque esa es la salida más rápida, hermano. Es la salida que está porque no he sido preparado para poder enfrentar la crisis. Cuando viene la crisis y hay una situación difícil en nuestra sociedad y a veces decimos, ay, hermanos, que nosotros estamos creados a la antigua. Mire, tú tienes un rol, hablo al padre de familia, y ese rol no va a desaparecer, no importa cuántas eras pasen, va a ser la misma autoridad que Dios te ha delegado y tú tienes que ejercerla con esta verdad, con lo que está escrito de aquí. Esto no va a cambiar. Tú sigues teniendo autoridad, sigues teniendo la responsabilidad también. Dice, Padre, no. ¿Cómo es la palabra esa? Sí, esa, pero quería ver la palabra que no hagas enojar a tus hijos. Porque hay padres, hermanos, que sí, de verdaderamente provocamos. Los queremos hacer sentir mal. Y como sabemos que le molesta eso, le seguimos así, dándole por ese mismo lado. Pero la palabra dice, no exasperéis a vuestros hijos. También cuidarlos en el temor de Jehová. En el temor. Es decir, cuando habla del temor, tengo que estar bajo un parámetro que me da el Señor para poderlo guiar. Cuando tú haces de esa manera, hermano, siempre vas a tener la autoridad para poder conducir a tus hijos de una manera que no importa cuál rebelde se ponga, tú vas a tener el derecho de poderlo ejercer porque estás haciendo bien el trabajo. Y el hijo no se va a ir. Porque él está seguro en casa, porque tú le has dado el cuidado. Cuando él puede estar 3 días, a los 3 días, el que le dio posada le va a decir, ¿sabe qué? Ya váyase, ¿no? Y el único lugar donde lo van a recibir va a ser en casa.
Digo por aquellos que están pensando pelear con sus papás. Pero esas son las salidas, hermano. Hay tanta filosofía humana carente de verdad, y esas filosofías han venido a destruir todo lo que es el concepto de familia. ¿Por qué vemos tantos hogares disfuncionales ahora? Porque no hemos sido preparados, no hemos sido renovados de nuestra manera de entender, y porque no hemos leído el manual de vida. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? No, el 8, ¿qué decía? No se aparte este libro de tu boca, sino que en él meditan. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Todo el tiempo. Hay algunos que ni el domingo quieren abrir la Biblia aquí. Y si yo le preguntara cuántos versículos usted se sabe de memoria de la Biblia, vamos a hacer un concurso aquí. Y ahora, ¿cuánto se sabe de memoria? Y algunos de estar diciendo, hermano, sí me lo sé, pero no sé en qué libro está. Pero es ahí, hermano, la responsabilidad de cambiar nuestro entendimiento y decir, esa es una verdad que tengo que conocerla, hermano. Tan necesario que tengo que saber lo que dice para no irme con la salida más pronta que está. Porque el enemigo eso es lo que busca, que tú cuando llegue la dificultad, hay algunos hasta se les olvida que son cristianos y comienzan a hablar malas palabras, comienzan a insultarte y después, ay, se me olvidó que era cristiano. Eso no tiene que ver que si eres o no, esto quiere decir qué es lo que hay en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando te salgan malas expresiones, hermano, cuida tu corazón. Dice la palabra de Dios, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De ahí depende, hermano, cómo reaccionamos cuando viene una dificultad o un problema. ¿Cómo puedo guardar este equilibrio en medio de la dificultad, confiando en la palabra del Señor? Cuando Él me promete que va a estar conmigo todos los días de mi vida, yo tengo que confiar que no me va a pasar nada, porque Él está allí, hermano. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé, pero yo soy un hijo de Dios, que estoy cubierto por la sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz del Calvario. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, porque Él tiene cuidado de los suyos. Entonces eso me ayuda a mantener el equilibrio. Para eso yo tengo que renovar mi entendimiento. Renueva, no sé qué tú piensas de la verdad, de lo que dice la palabra del Señor. Usted ha leído que dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso es lo que le decía el apóstol cuando decía, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Y esta ignorancia, hermano, no quiere decir que usted no tenga inteligencia o que no tenga conocimiento en diferentes temas, en diferentes conceptos. Está hablando de la ignorancia de lo que Dios ha prometido para sus hijos. Cuando tú conoces las promesas de Dios, sabes lo que Dios ha dispuesto para ti, hermano, vamos a estar confiados y vamos a guardar ese equilibrio para cuando venga la dificultad, tú puedas estar tranquilo. Por eso es que dice el apóstol Pablo, que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Cuántos han experimentado eso, hermano? ¿O piensa que fue solo para los filipenses eso? Eso es para ti y para mí, hermano. Yo tengo que creerlo, porque vuelvo y repito, si no lo creo, no voy a reaccionar cuando viene esa dificultad. Primero porque quizás no lo he leído, o si lo he leído no lo creo o no lo entiendo, o pienso que es para alguien más. Pero de la manera en que nosotros podemos mantener ese equilibrio es rechazar, hermano, toda solución rápida.
que viene a tu vida cuando está la dificultad. Debe darle espacio al Espíritu Santo que te guíe, que te dirija, que te recuerde las promesas de Dios. Ahora, para que el Espíritu te recuerde, tú tienes que haberlas leído. Porque cuando dice recordar, es porque es algo que ya pasaste o ya lo sabes. Entonces Él va a traer a la memoria, porque Él no puede traer a la memoria algo que tú no le has leído ni tampoco lo crees. Por eso es tan indispensable conocer. Dice segunda de Corintios capítulo 10, hablando acerca de estos conceptos que pueden haber en nuestra vida y que nos ayudan a nosotros poder estar preparados cuando viene la dificultad. Y sobre todo estoy hablando en el contexto de la fe, porque es lo que más nos aleja de Dios. Una vez tu fe se debilita, tú huyes. Mire, después de la pandemia mucha gente ya no quiere ni congregarse porque se sintieron cómodos y buscaron ciertos conceptos. Yo hablaba con un hermano y me decía, hermano, yo hago iglesia aquí en mi casa. Yo no necesito ir a una congregación. Yo le dije, ¿tú sabes qué es iglesia? Quiere decir el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo lo componen todos los miembros. Entonces, ¿cómo un solo miembro puede hacer iglesia en un lugar? Como decía aquel, explíquemelo. O que alguien me explique. Ni lógicamente no puedes hacer iglesia un solo miembro. Porque necesitas integrarte al cuerpo para poder crecer, como lo que habla el capítulo 4 de Efesios. Dice, unidos por las coyunturas. Y el apóstol lo pone como una comparativo en el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo, que debemos entender que somos parte del mismo cuerpo. Entonces, esa verdad es que nosotros debemos tener clara para que nuestra fe se mantenga firme. Dice 2 Corintios capítulo 10, versos 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Comenzando de ahí, hermano, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. O sea, la guerra, las adversidades y las dificultades que se presentan para mantenernos firmes en la fe, a veces vienen en las áreas espirituales. Dice, sino poderosas en Dios, porque vuelvo y repito el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A veces hay una batalla, hermano, sobre todo cuando la persona se considera intelectual, capacitada en su destreza académica. A veces se le hace difícil someterse a Dios, porque cree que todo lo sabe o ha adquirido tanto conocimiento, pero no ha conocido una verdad. Al principio hablamos que decía una palabra, la presciencia de Dios. Es decir, que Él lo conoce todo antes de que sucedan. Nosotros conocemos las cosas cuando ya sucedieron. Y eso te capacita el estudio para poder llegar al conocimiento. Pero ya Dios lo sabía todo. Dios lo sabe todo. Entonces no hay todo. Por eso es que habla allí que dice derribando argumentos y toda altivez. Esa es altivez, hermano, cuando el ser humano se cree que llega a un punto que piensa saber más que Dios. Más no sabe que Dios fue el que lo creó. Más no entiende que dice la palabra que por su misericordia no hemos sido consumidos. A veces uno dice, de eso es lo que habla de la ignorancia, en la cual antes de conocer a Cristo uno permanece. Y en el camino es que vamos aprendiendo del conocimiento de Dios que nos puede sostener. Por eso es muy importante que saber que prepararse, hermano, además de tener ese conocimiento,
es aferrarse a lo que dice, sometiendo todo argumento. Porque hay maneras de pensar, yo sé que usted tiene la suya, a veces de Dios, de usted mismo y de su prójimo. Pero la Biblia nos dice quién es Dios, quién es usted y quién es mi prójimo. Entonces yo tengo que llevar toda la idea que yo tengo y someterla a lo que dice la palabra de Dios, y eso es las armas de la pelea que nosotros tenemos en nuestra lucha espiritual. Es aquello que Él nos ha dado, y de esa manera tú puedes salir siempre victorioso. Nosotros cantamos el corito aquí, la victoria mía es. Pero ese es un corito, hermano, que para llevarlo a la práctica tú tienes que saber con qué peleas. Aunque Dios ya ha dado la victoria, yo tengo que saber cómo tomar las armas que el Señor me ha dado. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, dice. Es decir, lo que Él ha dado. No lo que yo tengo, sino lo que Él ha dado para entonces derribar o destruir toda fortaleza. Porque a veces el enemigo, entre más busca de Dios, más dificultad vas a encontrar. Hablaba con un hermano recién convertido. Era para despertar a los que estaban durmiéndose. Y él me dice, ¿sabe qué, pastor? Después que me convertí, me ha llovido sobre mojado. Y eso no lo tenía yo. Entonces no sé si esto es para mí. Y yo comencé a explicarle, mira, ¿sabe qué es lo que ha pasado? Es que tú te has identificado de qué bando estás. Cuando tú estás a favor o al lado o en el terreno del enemigo, ¿por qué te va a atacar? Si tú estás allí con él, le echas porra, te alegras cuando pasa todo algo en el reino de las tinieblas, pero una vez te identificas y te pones acá, este es tu enemigo. Por eso vas a sentir el ataque. Porque él dice, este era mío y se fue para allá. Porque te identificaste. Ahora no estás solo. Porque dice la palabra de Dios. La palabra dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese espíritu habita en aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. El espíritu que tú tienes, si has aceptado al Señor, es un espíritu de poder, no de cobardía. Tú no puedes estar enfrentando las dificultades con cobardía, porque no estás luchando solo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No es lo que yo sea, no es lo que yo tenga, es lo que Dios es en mí. Y ese poder en mí hace la diferencia, hermano. Vence fortaleza, vence toda artimaña que viene contra el enemigo. Hay personas que están decepcionadas después que han conocido al Señor, pero es que no han conocido lo que Dios les ha dado. Cuando tú conoces al omnipotente, al omnisciente, al omnipresente, Dios tiene que entender que de tu lado está el creador de los cielos y la tierra, y que ese vela por ti y tiene el cuidado de tu vida, hermano. Lo que tienes que estar es estar bajo ese abrigo para tener esa cobertura, y entonces vas a resistir y estar preparado para poder enfrentar las dificultades.